¿podría ser supletoria la ley de protección de derechos de consumidores a la ley de competencia desleal en instituciones claramente reguladas por ella, por ejemplo, la publicidad? Esta es una pregunta nuevamente interesante, pero sumamente difícil. Es una pregunta muy bien formulada. ¿Por qué? Porque la protección al consumidor es un ámbito legal precisamente de cautela de los intereses de una parte de la relación contractual, que es la que tiene menos información y menos poder de negociación. La competencia desleal es una ley especial también del año 2007 en Chile, que regula las relaciones entre competidores, entre empresas. ¿Y atiende a qué? Atiende a limitar ciertas y sancionar ciertas prácticas en el comercio deshonestas con formas de competir. Es decir, cuando se utilizan malas artes para arrebatar clientes a otros, por ejemplo, imitando el producto del otro. Un empresario imita el producto del otro. Por ejemplo, engañando sobre las calidades del propio producto. Por ejemplo, decir que un alimento deshidratado es rico en carne fresca. No puede ser, eso no puede ser. Entonces, si es deshidratado no puede tener carne fresca. Esas son formas de engaño, de confusión o de publicidad comparativa, también demostrable, es decir, comparar productos sobre bases subjetivas, apreciación y no sobre datos objetivos. Son formas sucias de competir, esa es la verdad. Ahora, ¿por qué es tan difícil esta pregunta? Porque la propia ley de competencia desleal sostiene en su artículo primero que esa regulación protege a los competidores, pero también a los consumidores. Y aquí, claro, ocurre lo que se puede denominar un cierto concurso de ilícitos. Cuando, por ejemplo, voy a tratar de explicar en términos muy simples, por ejemplo, alguien imita el producto de otro competidor. Un caso recurrente en los tribunales ha dado lugar a al menos 3 juicios, es el paltomiel. Voy a dar un ejemplo concreto. El paltomiel ha sido imitado varias veces por otros competidores. ¿Ya? Cuando el laboratorio dueño de la marca y ese producto, Paltomiel, es víctima de esa imitación, va y demanda, en definitiva, al imitador, solicitando que cese en ese acto ilícito y requiriendo naturalmente la indemnización de los daños que se generaron. Ahora bien, no solo el competidor que es imitado sufre daño, también el consumidor indirectamente lo sufre, porque producto del engaño probablemente va a elegir un envase, en este caso de paltomiel, que incluso por descuido puede elegir aquel equivocado, porque se parece, el imitador trata de imitarlo, ¿me entienden? El color, el nombre, el aspecto, etc. Y por tanto, a fin de cuentas, el producto del imitador puede triunfar en las preferencias del consumidor por engaño. Y el engaño es un ilícito, también desde la perspectiva del consumidor. Entonces tenemos un ilícito frente al competidor y un ilícito frente al consumidor. La pregunta, por tanto, no es tan fácil de contestar. ¿Se pueden aplicar las normas de protección al consumidor de manera supletoria, por ejemplo, en materia de publicidad, como dice la pregunta? ¿Por qué? Porque actos tales como la confusión de un producto con otro, la imitación o el engaño directamente, están mencionados en el artículo 4 de la Ley de Competencia Desleal, pero tiene una regulación más detallada en la Ley de Protección al Consumidor, como infracción a la publicidad, información errónea o publicidad engañosa, en este caso. Artículos 28A de la Ley del Consumidor. Uno podría sostener con buenos argumentos que en aquello que no está regulado en detalle en la ley de competencia desleal podría aplicarse la ley del consumidor desde el momento en que la misma ley señala en su artículo primero que es un sujeto protegido. Como contraargumento se puede decir, mire, será un sujeto protegido, pero quien demanda en este caso en competencia desleal es un competidor y no un consumidor. Y por tanto no podría alegarse una aplicación supletoria de la ley del consumidor, siendo que él es un proveedor y no un consumidor.
El análisis puede incluso complicarse más si se tiene en cuenta que desde el año 2010, con la ley de fomento a las empresas de menor tamaño, ciertas empresas en Chile, como son las micro y pequeñas empresas, que son las pymes, en definitiva, pequeñas pymes, tienen, según esa ley, el rol de consumidores para ciertos efectos. Es decir, hay empresas en Chile que pueden ser tratadas como consumidores bajo la lógica de que se trata de pequeños emprendimientos que tienen una posición muy similar a la de cualquier consumidor, que se enfrenta a grandes tiendas, a gran comercio. En particular, esa ley dice que se aplican a tales empresas pequeñas, micro o pequeñas empresas, las normas sobre publicidad precisamente. Por tanto, hay argumentos para sostener que se aplican las normas al consumidor conforme a las reglas generales. Hay argumentos para sostener que si se trata de un competidor el que demanda no deberían aplicarse las normas del consumo. Y por último hay argumentos nuevamente para aplicar las normas del consumidor cuando se trata de una empresa, micro o pequeña empresa. Porque en principio esa empresa tiene el rol de consumidor y tiene el rol de empresario. Podría demandar bajo la ley de competencia desleal. Y ahí, en definitiva, existirían argumentos, buenos argumentos para decir, mire, este señor tiene un doble carácter, tiene un carácter de empresario y consumidor, y por tanto podrían aplicarse esas reglas obligatoriamente. Hay buenos argumentos para eso. O lo que parece más insólito, esas empresas también pueden optar seguir la línea del consumidor e ir al juzgado de policía local y presentarse como un consumidor frente al proveedor, alegando las normas del consumo directamente sin pasar por la ley de competencia desleal. Es una excelente pregunta y difícil. Espero haber dado respuesta a ella con los elementos esenciales, aunque obviamente sería largo desarrollar cada uno de ellos.